Que tú te glorifiques y seas hablándonos a través de tu bendita palabra, oh Dios de los cielos. En tu palabra encontramos fundamento, en tu palabra encontramos luz, encontramos guía, Señor Padre. En tu palabra encontramos sentido, oh Dios del cielo, y por eso te damos alabanza y te damos exaltación, porque tú eres el Rey, el exaltado y el digno del honor. Padre, toda la gloria es para ti. Te damos la gloria, Señor. Te damos la exaltación. Dios les bendiga, iglesia. Qué privilegio es estar con cada uno de ustedes a través de esta transmisión en vivo. Nosotros aquí desde el templo y ustedes ahí desde sus casas. Queremos darle la gloria a Dios porque es un privilegio reunirnos en estos momentos de esta circunstancia, de esta cuarentena, donde varios países, más de 1,800 personas están en sus casas a causa de esta pandemia mundial. Esto nos permite reflexionar qué privilegio es estar en la casa de Dios, qué privilegio es reunirnos y poder alabar a Dios en comunión. Pero también le damos la gloria a Dios por estos medios digitales que nos permiten predicar a Dios en tiempo y fuera de tiempo, y que nos permite recordar los países en los cuales no se permite, por política o por religión o por otras circunstancias, no se permite predicar el evangelio, como en los países islámicos, en los países asiáticos y todo este tema allá. Y debemos orar para que el evangelio corra allá en Corea del Norte, allá en Arabia, en Irak, en Irán, en Afganistán y en todos los países donde se prohíbe predicar la palabra de Dios. Entre tanto, también vamos a leer la palabra de Dios el día de hoy, y quiero tratar un tema que he titulado que no se apague tu lámpara. Si estás con alguien ahí al lado, dile que no se apague tu lámpara, que tu lámpara siempre esté encendida, que el fuego del Espíritu Santo esté encendido en tu vida y en tu corazón. Abramos la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 1. Mateo capítulo 25 versículo 1. Si tienes tu Biblia ahí, o si tienes un artefacto digital donde puedas descargar tu Biblia, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 25, el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice: entonces el reino de los cielos será. Quiero leer nuevamente esa parte donde dice: entonces el reino de los cielos será. ¿Será que será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dice el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Pedimos que tu palabra surta el efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que caminemos contigo. Vuelva y dígale al que está a su lado que no se apague tu lámpara.
En este texto bíblico el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos acerca de las verdades del reino. En el capítulo 25 de Mateo nos habla tanto de la parábola de las 10 vírgenes, pero también nos habla acerca de la parábola de los talentos. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que cuando el Señor Jesucristo se refiere a la parábola de las vírgenes, dice, o lo enseña la Reina Valera, dice: el reino de los cielos será. A diferencia de la parábola de los talentos, donde el Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos acerca de las verdades del reino de Dios, del reino de los cielos, les dice: el reino de los cielos es. Es decir, que la parábola de los talentos hace reflexión al presente, o enseña o ilustra al presente, pero la parábola de las vírgenes hace alusión al futuro. Por eso dice: el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Y cuando nosotros observamos y analizamos los capítulos y los versículos anteriores, estamos observando el contexto número 1 del fin de los tiempos, Mateo capítulo 24. Y número 2, la venida, la segunda venida de Cristo. El Señor estaba anunciando desde ya su segunda venida. Y por eso observamos en el capítulo 24 de Mateo, donde los discípulos le preguntaban al Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. Le preguntaban al Señor Jesucristo acerca de cuáles eran las señales del fin. Mientras el Señor Jesucristo les enseñaba que vendría el fin de los tiempos, Él volvería por su iglesia, Él volvería por la iglesia de Cristo, Él volvería por la novia del Cordero. Los discípulos se maravillaban, se asombraban con lo que habría de venir y preguntaban cuáles eran las señales. Ellos decían: ¿cuáles eran las señales que nosotros debemos atender? ¿A cuáles debemos prestar atención para cuando venga el fin de los tiempos? Para que el Señor Jesucristo vuelva nuevamente por su iglesia. Y en Mateo capítulo 24 versículos 3 en adelante, el Señor Jesucristo les hablaba acerca de las señales. El Señor Jesucristo les hablaba acerca de las indicaciones. El Señor Jesucristo les hablaba acerca de los hechos que sucederían antes del fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo les decía que antes del fin de los tiempos habrían guerras, habrían rumores de guerras, se levantaría nación contra nación, reino contra reinos, habrían pestes, hambres, terremotos, habría persecución hacia los hijos de Dios. Algunos seguirían falsos profetas. Las falsas doctrinas en los últimos tiempos se levantarían. Los malos testimonios en los últimos tiempos se levantarían. Y por eso el Señor Jesucristo dice, y lo relata el texto bíblico: a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de los malos testimonios, el amor de muchos se enfriará. Pero también a causa de las persecuciones, a causa de las burlas, el amor de muchos se enfriaría. A pesar de las circunstancias, las pruebas y las grandes dificultades en el fin de los tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Pues hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchan, que me ven en este momento, quiero decirles que estas señales se están cumpliendo. Dígame si no estamos viviendo en el último siglo, en las últimas décadas, guerras en diferentes regiones de la tierra, rumores de guerras en diferentes regiones de la tierra, hambre en diferentes partes, pestes. Estamos viviendo hoy esta pandemia mundial, terremotos, temblores. En el último siglo se han intensificado los terremotos en el mundo, pero también se han levantado falsas doctrinas, falsas enseñanzas, algunos que se hacen pasar por Cristo y por Dios, algunos que se hacen pasar como intermediarios de Dios en la tierra. Estamos viviendo estas señales antes del fin. Esto enseña varias cosas. Estamos acercándonos al fin de los tiempos. Estas circunstancias, estas señales que están viniendo y otras que vendrán, nos muestran que viene el fin de los tiempos. Pero a nosotros como cristianos no nos debe dar temor. A nosotros como cristianos no debemos tener desesperanza. No debemos estar preocupados,
Porque esto es motivo de gran gozo, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el novio de la iglesia, viene por nosotros. Él viene por su iglesia y Él está viniendo y está buscando una iglesia santa, sin mancha y arruga. En Mateo 24, el Señor le narra a los discípulos diciéndoles: estas señales indican que se acerca el fin, pero aún no vendrá el fin. ¿Cuál será la inequívoca señal de que vendrá el fin? La inequívoca señal de que vendrá el fin es la siguiente. Dice en Mateo capítulo 24, en sus versículos, dice: y será predicado este evangelio del reino, y después de esto vendrá el fin. La señal inequívoca de que vendrá el fin de los tiempos y que el Señor vendrá por su iglesia es que el evangelio será predicado a toda criatura. El evangelio será predicado a cada nación. El evangelio será predicado en todo el continente y en cualquier confín de la tierra. Este evangelio del reino de Dios será predicado y le damos la gloria a Dios. Y hoy quiero decirle, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha y me ve en este momento a través de la transmisión desde Facebook, YouTube y las 3 emisoras, 2 en Chocó y en el sur de Bolívar, que nos están escuchando en este momento, quiero decirles que hoy, a través de estos medios digitales, la era digital, las redes sociales, a través de los medios de comunicación, es posible predicar más rápidamente el evangelio. Si en otros tiempos había que hacerlo de a uno, o en algunas congregaciones, o en los ministerios evangelísticos que se congregaban en una plaza, cientos de miles de personas, hoy tenemos la posibilidad, a través de las redes sociales, de la era digital, de conectarnos con millones de personas. Y hoy tanto esta iglesia como miles de iglesias en todo el mundo, a través de las redes sociales, están predicando que Jesucristo viene. A través de las redes sociales están predicando que Jesucristo es la respuesta. A través de las redes sociales se está predicando que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es el único mediador entre Dios y los hombres, es el fundamento de nuestras vidas y en el único en el cual tenemos salvación. Y quiero decirles que está siendo predicado en todo lugar. Pero también es importante que nosotros seamos entendidos en los tiempos, seamos entendidos en lo que la palabra nos enseña y tengamos que el amor de Cristo en nosotros. El amor de Cristo en nosotros se manifiesta en la compasión que nosotros tenemos por los perdidos, iniciando por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por el esposo o la esposa o la familia extendida. Empezando por nuestros amigos cercanos, por nuestros vecinos, empezando por los compañeros de trabajo en diferentes lugares, compartiendo la palabra, predicando de un Cristo vivo y un Cristo que viene por su iglesia. Así como el apóstol Pablo lo decía, que Él viene por nosotros, así nosotros también predicamos. Y así como el apóstol Pablo decía en sus cartas que Él estaba esperando su venida y tenía la expectativa de que Él iba a venir, cuanto más nosotros, después de tantos siglos y ver las señales que se estaban manifestando, el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así lo enseña. Y estamos viendo esto importante, que a causa de la maldad, de los malos testimonios, de los malos ejemplos, el amor de muchos se enfriará. A causa de las persecuciones, de las burlas, de las sornas que se hace contra la iglesia de Cristo, el amor de muchos se enfriará. Pero el texto dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La Biblia no habla del que permanece un año. La Biblia no habla del que permaneció 3 años y después se alejó. La Biblia no dice del que ejerció el ministerio por 60 años y después se desvió. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este tendrá la salvación. Y volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, observamos que la parábola relata y narra o habla acerca de ciertos personajes. Número 1, el primero es el esposo. El esposo está haciendo alusión o señal de Jesucristo. Es el Señor Jesucristo.
haciendo alusión a la boda judía, pero está hablando acerca del Señor Jesucristo. Es señal de Jesucristo que viene por su novia. También habla de las vírgenes, habla de 10 vírgenes. Habla que 5 eran prudentes, pero a su vez también habla de que 5 eran insensatas. Cuando habla de las vírgenes, hace alusión a la iglesia, hace alusión a los cristianos. Y cuando hace relación a las 5 vírgenes prudentes, es referencia al símbolo del cristiano lleno del Espíritu Santo. El cristiano que camina con Cristo, el cristiano que camina con Dios. Y las 5 vírgenes insensatas también es símbolo del cristiano, pero del falso cristiano. El cristiano que no aprovisiona su lámpara con aceite. El cristiano que no alimenta su comunión con Dios. El cristiano que no camina con Dios, que no camina en la voluntad de Dios. A esto hace alusión. Y me llama poderosamente la atención lo siguiente, que las 5 vírgenes prudentes tenían 3 cosas. Número 1, tenían lámparas. Número 2, tenían aceite. Y número 3, tenían vasijas en las cuales podían acumular el aceite. Esto significa que eran diligentes. Pero cuando observamos acerca de las vírgenes insensatas, la Biblia nos muestra que tenían simplemente sus lámparas. Y esto hace alusión cuando miramos las lámparas, el aceite y las vasijas. Las lámparas son señal de la palabra de Dios. Pero de nada nos sirve tener la palabra, tener un libro, el libro de la palabra, si nosotros no escudriñamos la palabra, si no la estudiamos. De nada nos sirve tener la palabra si no clamamos al Espíritu de Dios que nos traiga revelación, iluminación acerca de la verdad de la palabra. Puede observarse que cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, Satanás también conocía la palabra. Es más, Satanás conoce la palabra más que todos nosotros, pero la palabra no produce efecto en él. Así pasa también con las vírgenes insensatas, en las cuales está la palabra, pero no se hace vida en su corazón, no es atesorada. Pero también encontramos el aceite. El aceite es señal del Espíritu Santo. El aceite es señal de la unción del Espíritu Santo. Y el aceite es señal de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la palabra de Dios, pero también necesitamos la unción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que nos muestra. Las vírgenes prudentes tenían la lámpara, el aceite y las vasijas. Cuando observamos las vasijas en este texto, las vasijas eran el elemento para aprovisionar aceite, para depositar aceite, para tener la reserva del aceite. El aceite era el combustible necesario para que la lámpara se mantuviera encendida. Y por eso las vírgenes prudentes tenían sus vasijas en las cuales aprovisionaban el aceite. Y este aceite servía y tenían una reserva amplia para que sus lámparas constantemente se mantuvieran encendidas. Y en este contexto que estoy enseñando, las vasijas significan la vida espiritual del creyente. Las vasijas significan la reserva espiritual del creyente. Esa reserva es la vida espiritual de nosotros. Y esto me recuerda el texto bíblico en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 4 dice la palabra de Dios: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ven lo que dice el versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Este texto nos habla de una mujer viuda. Una mujer viuda de un siervo de Dios que clamaba a Eliseo porque tenía necesidad. Y lo único que tenía en su casa era una vasija con aceite. Y entonces el relato bíblico nos muestra que Eliseo le ordena, le indica a ella que consiga vasijas con sus vecinos, el mayor número de vasijas posibles, y empiece a llenarlas de aceite. Y la palabra de Dios muestra que la obra sobrenatural de Dios se extendió en el sentido que ellos llenaban una vasija y la vasija se llenaba, y después echaban en otro recipiente, en otra vasija, y ese recipiente también se llenaba, y así sucesivamente llevaban una vasija y otra vasija y otra vasija y otra vasija. Y muestra la palabra de Dios que hasta cuando ya no habían más vasijas, cuando ya no había más en donde, el aceite se cesó. Esto lo que está mostrando es que tenemos un Dios ilimitado. La palabra de Dios nos enseña que Él es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos enseña que el que clama recibe. La palabra de Dios nos enseña que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La palabra de Dios nos está enseñando y Dios nos está hablando en esta mañana que si nosotros buscamos a Dios, Él es un Dios ilimitado. Que si nosotros buscamos a Dios, siempre habrá aceite en nuestra vida espiritual. Y Él nos dará más de su unción, más de su presencia, más de su dirección, más de su guianza, más de su gloria, más de su mover. Y si le buscamos, le encontramos, porque Él es galardonador de los que te buscan. Y en este texto observamos que el aceite alcanzó hasta que habían vasijas. El aceite alcanzó hasta donde esta viuda y sus hijos pudieron recoger vasijas. Hasta cuando nosotros busquemos, Dios nos va a dar, porque Dios tiene cosas nuevas. Tal vez tú estás pasando por un desierto espiritual. Tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Quiero decir, uno, en Dios hay esperanza. Y dos, Dios es ilimitado. Tiene cosas grandes para ti. Es un Dios eterno. Es un Dios exuberante. No tiene límites y cada día serás más llenado. No te conformes con lo que has recibido ayer. No te conformes con lo que recibiste antier. No te conformes con lo que has recibido. Busca a Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan. El que busca, encuentra. El que clama, recibe. El que pide, halla. Él es galardonador de los que le buscan. Llena tu aceite, llena tu lámpara con aceite. Que no falte aceite en tu lámpara. Y volviendo al relato bíblico, observamos que se escuchó cayendo la noche. A la medianoche, las vírgenes cabeceaban y se escuchó un clamor que decía que el esposo ya venía. Recibidle. Se escuchó ese clamor en el momento. Y entonces como que las vírgenes insensatas empezaron a despertarse. Las vírgenes insensatas empezaron a ver que no tenían aceite para sus lámparas y empezaron a pedirle aceite a las vírgenes prudentes. Y las vírgenes prudentes no les entregaron, les dijeron y les expresaron que fueran a comprar aceite, no fuera que se acabara para todas, que fueran y compraran aceite. Esto nos enseña y nos trae ilustración sobre la vida del cristiano. Quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, que Dios no está buscando nietos. Dios no está buscando una relación prestada contigo. Él está buscando hijos. Él quiere revelarse a ti. Hoy yo le doy las gracias a Dios, le doy la gloria a Dios por los pastores, por los líderes. Le doy las gracias a Dios por las personas que oran por nosotros. Pero lamentablemente los cristianos en la actualidad viven de las oraciones prestadas. Viven de la oración del pastor, viven de la oración del líder, viven de la oración de la mamá, del papá, viven de la oración de la ancianita. Mire que hay muchos ministerios que se sostienen por las oraciones de otros. Una anciana, un hombre de Dios, una mujer, un hombre,
un siervo de Dios que está levantando altar constantemente por un ministerio, que está levantando altar constantemente por una familia, que está levantando altar por tu trabajo tal vez, y tú crees que eres tú, que es tu fuerza, tu habilidad, tu gracia, y ni siquiera te has dado cuenta que hay otros que están orando por ti, que están clamando por ti, que son los que te sostienen. Pero este texto nos está mostrando que no podemos vivir de relaciones espirituales prestadas. Dios quiere tener una relación contigo, una relación en la cual Él sea tu Dios y tú seas su hijo, y que Él se revele a ti, así como se reveló a los diferentes personajes de diferentes formas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Él quiere revelarse a ti de una manera especial. No podemos vivir de relaciones prestadas. Ayer comentábamos con el pastor y él nos hacía ver algo tremendo, que es cierto. Le damos las gracias a Dios porque nos están permitiendo transmitir las reuniones. Le damos las gracias a Dios porque nos podemos comunicar a través de la virtualidad. Pero ¿qué si en un momento en específico no se pudiera hacer transmisiones? Ahí es donde nosotros debemos reflejar nuestro verdadero cristianismo y entender que es nuestra relación con Dios. Entender que es nuestra relación a cada uno. Estos tiempos nos están llevando a que cada uno de nosotros tengamos una verdadera relación, sin manivela, sin que alguien nos empuje, sin que alguien nos ayude. Nosotros mismos conocer al Dios del cielo, nosotros mismos conocer al Señor. Muchas personas le dicen a los pastores o a un líder de experiencia, le dicen: pastor, ore por mí. O de pronto usted está en su trabajo y como la gente sabe que usted es cristiano, en un momento de dificultad como ese le dicen: ore por mí porque Dios a usted lo escucha. Pero lo que la persona está reconociendo no es que Dios a usted lo escucha. Lo que la persona está reconociendo es que él no tiene ninguna relación con Dios. Porque la palabra nos muestra que Él es galardonador de los que le buscan. Y la palabra nos muestra que el que busca a Dios lo halla. Ahora que es tiempo, tú puedes buscar a Dios. Y es momento de que tú fortalezcas tu relación espiritual. Fortalezcas tu vida con Dios y tengas una comunión directa con el Señor. Dios te está hablando a tu corazón que es tiempo de que te metas en la palabra. Si tal vez no entiendes la palabra, dile: Señor, revélame la palabra. Revélame tu palabra, háblame a través de tu palabra. Saca tiempo constante todos los días en comunión con Él. Mire, continuando en el texto bíblico, observamos que las vírgenes insensatas fueron a comprar aceite. Y entre tanto ellas compraban aceite, el esposo llegó. Y enseña la palabra de Dios que iniciaron las bodas. Número 1. Y lo segundo, que fueron cerradas las puertas. Fueron cerradas las puertas y ya nadie podía entrar. Y es decir que cuando ya las vírgenes insensatas llegaron con su aceite, ya no pudieron entrar. Llegará el tiempo, hermanos, que ya no se podrá. Llegará el tiempo que ya no podremos o no se podrá. Porque estamos en el tiempo en el cual busquemos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque llegará el tiempo en el cual se cerrarán las puertas y las vírgenes insensatas no podrán entrar a las bodas del Cordero de Dios. Esto nos está enseñando, porque es una reflexión hacia la iglesia. Nos está mostrando, nos está indicando que no importa que tú vayas a una iglesia. Es más, no importa que seas de alabanza, que toques un instrumento, que cantes o que prediques. No importa que hagas una labor ministerial. Si tu lámpara no está llena del aceite de Dios, si tú no estás caminando con Dios, si no tienes una relación con Dios, si el Espíritu Santo no está en ti, no hay vida del Espíritu en ti, la unción del Espíritu Santo no está en tu vida, tu lámpara puede apagarse. Por eso en este tiempo, ahora que aún podemos, antes del fin de los tiempos, aprovisiona tu lámpara con aceite. Porque como lo enseña la palabra de Dios, el que permanece hasta el fin, este será salvo. El que permanece hasta el fin, este será salvo. Aprovisiona tu lámpara con aceite. Aprovisiona tu lámpara y llénala de la presencia de Dios. Quiero invitarte que inclines tu rostro por un momento.
Y vamos a clamar al Dios del cielo y le vas a decir: Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra trae revelación. Gracias porque en tu palabra encontramos gozo. Gracias porque en tu palabra encontramos paz. En tu palabra encontramos la vida del Espíritu Santo. Hoy te queremos bendecir, oh Dios. Hoy te queremos glorificar, Padre. Te damos alabanza, te damos exaltación y te damos honra. Adoremos a Dios ahí donde estamos. Adora a Dios ahí donde estás, Señor. Te adoramos, Padre. Oh, aleluya, Señor Jesús. Cierra tus ojos y levanta tus manos ahí donde estás. Oh, aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Oh, te adoramos, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú, Rey. Eres tú. Levanta tu voz y díselo. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Y tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú, Cristo, mi refugio. Y Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Y tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú, Señor. Eres tú. Levanta tus manos al cielo y adora al Rey de Gloria. Dile: Cristo, mi refugio. Cántale. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Amén. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tu Rey de Gloria. Eres tú. Tú eres nuestro refugio. Cántale al Rey de Gloria. Y Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú, Señor. Eres tú. Cántale más fuerte al Rey de Gloria en esta mañana. Cántale. Cristo, mi refugio, ancla de mi fe. Aleluya. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Eres tú, Señor Jesús. Eres tú. Oh Padre, en esta mañana quiero orar por las personas que están ahí en sus casas y que esta palabra ha llegado a su corazón y dice: Señor, yo quiero consagrarme más a ti, Señor. Yo quiero recibir de esa comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero caminar contigo. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos y le decimos: Señor, entendemos que por la obra del Espíritu Santo nosotros podemos entrar con toda confianza? Clámale, dile: Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame a caminar contigo. Espíritu Santo, que yo no me desvíe de tu camino. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo de Dios, estamos hoy clamando para que tu reino venga a mi casa. Yo quiero clamar por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por los esposos, las esposas, por la familia extendida, Padre. Hoy clamo que se abran los cielos, oh Dios de la gloria. Que se abran los cielos, Padre, en cada casa y venga tu gloria.
Oh Espíritu Santo, yo quiero clamar, oh Dios, porque es por tu gracia. Tú pones el querer como el hacer, tú pones el convencimiento. Oh Espíritu de Dios, clamamos, Señor, Padre, que sobre cada persona que está en esta transmisión, Padre, sea el mover de tu Espíritu Santo, Señor, que cada persona sea aprovisionada con el aceite de tu presencia, el mover de tu Espíritu Santo, Padre, que cada uno de nosotros seamos guardados, cada uno de nosotros seamos protegidos, Padre. Hoy lo estamos clamando, Padre. Hoy pido que se abran los cielos, oh Dios, en cada casa. Hoy pedimos que se abran los cielos en esta transmisión, aquí en este templo, Señor, y en cada casa, Padre, sea el mover de tu gloria, oh aleluya. Hoy estamos clamando al Espíritu de Dios, Padre, que tú seas glorificándote de una manera especial. Oh Padre, que tú seas manifestándote, Señor. Padre, que tú seas obrando, Señor, y seas, oh, glorificándote, Señor, Padre, avivando a tu pueblo, avivando a tus hijos, Padre, en las casas, Señor, Padre, que el que no te conoce, Padre, vuelva a ti, Padre, en las casas del que está desanimado, Señor, Padre, sea fortalecido, Padre, el que está sufriendo depresión, Padre, tu reino venga a su casa, tu reino venga a su vida, Señor, y venga sanidad, y venga liberación, y venga vida eterna. Hoy lo pedimos, poderoso Dios, aleluya. Poderoso Dios. Así es, poderoso Dios. Poderoso Eres tú. Dios. Eres tú. Cántale, Cristo, mi refugio, aleluya, cántale. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Aleluya, te adoramos. Tú estás conmigo, nada temeré. Santo, digno de gloria. Poderoso Oh, Dios, digno de gloria. poderoso Dios, Aleluya. eres tú. Cristo. Aleluya. Y quiero invitar a los amigos y a las amigas que nos están acompañando, pero tal vez que no están caminando con Cristo, que tal vez dice, caminó un tiempo con Cristo, pero se ha alejado. O tal vez dice, yo quiero recibir a Cristo en mi vida, que Cristo sea el Señor de mi vida. Quiero caminar con Él. En estos momentos de dificultad, cuando reflexionamos que la vanidad del hombre, el orgullo del hombre, la fuerza del hombre se disipa, tantos años, tantas décadas de trabajo, de esfuerzo, y en tan solo 2 semanas, en tan solo 2 meses en el mundo, y se dice que hay una recesión mundial por la parálisis del modelo económico. Qué tremendo esto. ¿De qué sirvió tanto trabajo durante décadas? ¿De qué sirvió tanto trabajo? ¿De qué sirvió tanto alejarnos de nuestras familias? Dejar de dedicarle tiempo a nuestros hijos. ¿De qué sirvió dejar de buscar a Dios por ir detrás de un trabajo? Y en estos momentos es cuando reflexionamos. En estos momentos, cuando ya el fundamento de la esperanza no puede estar en el trabajo o en la economía o en el movimiento, ahí es cuando muchas veces, lamentablemente, el ser humano vuelve sus ojos a Dios. Pero aún así es una oportunidad para que nosotros nos reconciliemos con Él, para que volvamos a Él. Dice la palabra que Él está llamando a la puerta de tu corazón. Él está tocando tu corazón, y hoy lo creemos porque su palabra se hace vida y está tocando la puerta de tu corazón. Y quiero pedirte que me acompañes en una oración y digas: Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por venir al mundo, morir en la cruz, derramar tu sangre para que yo sea libre del pecado, sea libre de la maldad. Que a pesar de lo que dice este mundo materialista, secularista, humanista, que no hay más allá de la muerte, tu palabra me muestra que hay una vida eterna para salvación, que el hombre en su espíritu y su alma es eterno para salvación o para condenación. Padre, hoy, Padre, pido que tú me salves, me perdones mis pecados, Señor. Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor, para que cuando tú vengas por la iglesia o yo parta, yo pueda vivir contigo en la eternidad. Te doy las gracias por esta salvación tan grande y bendigo tu nombre, exalto tu nombre, porque tu palabra enseña, Padre, el que cree en ti, acepta, es hijo tuyo. Tu palabra nos muestra que somos depositarios de la vida abundante. Tu palabra nos muestra, oh Dios, Padre, que podemos gozar de la vida eterna, y por eso te adoramos y te exaltamos. Aleluya.